Empleo, señor Sergio Gutiérrez Prieto. Adelante. Gracias, presidente. Es verdad que el semestre europeo no es que sea el más importante mecanismo de coordinación macroeconómica en la política europea con respecto a la política de sus Estados miembros. Es el único realmente del que disponemos, pero es un mecanismo que ha estado infrautilizado, precisamente porque creo que ha faltado algo que es fundamental, que es la coordinación de las políticas que se diseñan de la Unión Europea con sus Estados miembros y, precisamente, sobre todo, la falta de coordinación o de introducción de la participación de las asambleas nacionales, de los parlamentos nacionales. La falta de legitimidad democrática con la que todo el mundo creo que estamos de acuerdo en este proceso no se suple con una reunión como la de hoy, en la que realmente nos contamos muy por encima las políticas que estamos llevando unos y a otros, sino se produce desde el primer momento, desde incluso cuando la Comisión, antes de publicar la encuesta anual de crecimiento, quiere tener un diálogo real con los Estados miembros y con sus parlamentos nacionales. Se permite, por ejemplo, obligando a los Estados miembros a, antes de presentar sus programas nacionales de reforma o sus programas de estabilidad y convergencia, tengan que informar, cuando no aprobarse por sus parlamentos nacionales, antes de enviarlo a la Comisión Europea. Por lo tanto, creo que tenemos mucho que mejorar en este proceso para que los parlamentos nacionales, para que los parlamentarios nacionales se sientan parte del proceso, pero sobre todo para que ganemos en confianza, en legitimidad democrática y sobre todo en eficacia. Porque si excluimos a los colegisladores nacionales, lo único que haremos será dar paso atrás o torpedear algo que es fundamental para mejorar la competitividad y la coordinación de nuestras economías. Por lo tanto, aunque la Comisión lo anuncia en el tercer lugar, es importantísimo que nosotros lo pongamos en el primer nivel, que es aumentar esa participación y esa legitimidad democrática. Nosotros, desde la Comisión de Empleo, hemos querido hacer un informe que fuera útil, que pueda servir para apuntalar una recuperación económica que todavía es frágil. El crecimiento económico a nivel anual en la Unión Europea el año pasado no superó por muy poco el 0%, que no se nota suficientemente la creación de empleo. Hemos de recordar que solo hemos bajado un par de puntos en la Unión Europea los niveles, la tasa de desempleo, y que los ciudadanos consideran que es una recuperación que se está haciendo de manera injusta, precisamente porque no hemos sido capaces de reducir las tasas de desigualdad. Y para ello creemos que en nuestro informe, o por lo menos la idea que tenemos de la Comisión de Empleo, es hacer un informe que cumpla con 4 pilares. Primero, apoyar los estímulos que se han introducido, sí, en la Unión Europea, en la nueva estrategia, pero precisamente apoyarlos para que sean más ambiciosos. Nosotros creemos que es un paso importante la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero consideramos que todavía hay síntomas de austeridad excesiva, de un ritmo de consolidación fiscal demasiado amplio que todavía se puede revisar, y en el marco de esa revisión creemos que tiene que ser todavía más flexible, para que nos hagamos una simple pregunta: si ese proceso de consolidación fiscal va a permitir o no la creación de empleo y el crecimiento económico. Creemos que es necesario revisar toda la estrategia de reformas estructurales, especialmente las que se refieren al empleo. Porque es verdad que la anterior legislatura, la anterior Comisión, intentó en una primera fase centrar toda su estrategia en la austeridad y en una segunda fase en las reformas estructurales, pero con un denominador común, que era sin mirar los efectos procíclicos que tenían ambas cosas. Tanto la austeridad excesiva en la primera parte de la estrategia de la Comisión Barroso como la segunda parte centrada en las reformas estructurales deprimieron aún más nuestra economía y crearon y aumentaron más las desigualdades. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Comisión de Empleo, no nos sirve crear un mantra bajo la palabra reformas estructurales. Queremos ver qué clase de reformas estructurales se están haciendo para servir, si producen un efecto procíclico, si van a crear empleo o, por el contrario, van a aumentar las desigualdades, especialmente en lo que se refiere a las reformas laborales. Creemos que se ha centrado mucho la atención como si las reformas estructurales, las reformas laborales fueran el paradigma para la creación de empleo. Y creemos que no, que hay muchísimos otros factores, por ejemplo, ahora la nueva política de inversión, de la que hablaremos ahora, que pueden apuntalar o no la creación de empleo. Pero lo que sí que hay es que hay una continua contradicción
entre la comisión, en el Colegio de Comisarios, entre los comisarios de la parte económica con respecto a los comisarios de la parte de empleo o asuntos sociales. ¿Por qué? Porque mientras que, por ejemplo, en el AGS se centra mucho en las reformas estructurales, la mayoría de las reformas, en la reforma laboral, en la mayoría de las reformas estructurales que se exigen, sin embargo, la Comisión de Empleo, el Comisario de Empleo, ha criticado una y otra vez que esas reformas laborales que se han generado en la Unión Europea han provocado dos efectos. El primero, una fragmentación y una segmentación brutal de nuestros mercados laborales, donde el empleo que se está creando, la propia Comisión en su anexo del empleo nos dice que más del 51% del empleo que se crea no sirve a los trabajadores europeos para salir de la pobreza. Es decir, que el 51% de los nuevos puestos de trabajo que se crean en la Unión Europea no producen la retribución necesaria para que los ciudadanos puedan vivir con dignidad de su propio trabajo. Y eso lo están provocando, sí, reformas laborales que han permitido una devaluación salarial que en algunos países, sobre todo el sur de Europa, ha sido excesiva y que ha deprimido nuestra demanda interna, ha deprimido nuestro consumo, pero sobre todo nos han hecho tener la sensación de la mayoría de los trabajadores de una salida muy desigual de la crisis económica. Y también lo que están promoviendo esta reforma laboral es una gran segmentación, precisamente también entre distintas generaciones, entre los jóvenes trabajadores y los trabajadores ya consolidados. Una fragmentación que, desde mi punto de vista, produce una gran quiebra generacional también con la Unión Europea, con el proyecto social, porque debemos recordar que el empleo es más que un derecho que nosotros consolidamos en nuestros tratados, sino que es el cordón umbilical por el que los ciudadanos se sienten parte o no de una sociedad. El tercer pilar por el que nosotros nos centramos en nuestro informe de empleo es la de recuperar el modelo social, que se ha deteriorado en los años más duros de la crisis económica, precisamente como consecuencia de las políticas de austeridad excesiva que se ha llevado a cabo. Y recuperarlo para reducir las desigualdades, para combatir las nuevas bolsas de pobreza que se están creando en la Unión Europea y también para combatir el populismo y el euroescepticismo, como son los grandes problemas que hoy golpean el conjunto de la Unión Europea. Con todo ello, creemos que es verdad que no podemos negar que se ha producido un cambio importante en la política europea en los últimos meses, pero lo que queremos es hacernos la pregunta de que si estos cambios nos van a servir o no para salir o para sacarnos con solvencia, con rapidez, de la crisis económica. Porque mi impresión personal es que la Comisión Juncker ha hecho todo lo posible para que la economía europea no se ahogue en la recesión, pero no termina de hacer todo lo necesario para sacarnos del fango de la crisis. Y para todo ello creemos que es muy necesario, como digo, apoyar por estos cambios, apostar por hacerlos que sean más ambiciosos, pedir que sean más ambiciosos. En el plan de inversiones creemos que, más allá de lo que ya hemos comentado, de si será suficiente o no, si producirá ese nivel de apalancamiento que se ha comprometido, creemos que es fundamental que asuman riesgos, que las inversiones asuman riesgos, que no produzca un efecto sustitutivo de inversiones ya programadas o de inversiones que se iban a realizar de cualquier manera y que, sobre todo, vayan a regiones donde haya más problemas de depresión económica para precisamente estimular. Es decir, queremos que el plan Juncker se utilice de manera eficiente para estimular el crecimiento y para crear empleo. Sobre todo nos preocupa mucho que produzca un efecto sustitutivo de inversiones ya programadas o ya comprometidas. Creemos que todavía también se puede hacer más, que es necesario, como ya ha comentado el ponente de la Comisión Económica, un apoyo más decidido a las pequeñas y medianas empresas para el acceso fundamentalmente al crédito. Y creemos que es necesario plantearnos el debate de la reestructuración de la deuda privada de la Unión Europea, que no ponemos la lupa sobre ella, pero que está ahogando sobre todo a las pequeñas y medianas empresas en sus posibilidades de crear empleo. Y creemos que es necesario apostar de verdad por la creación de empleo, pero de empleo de calidad, con salarios decentes como motor de la productividad y el crecimiento. Y para ello creemos que es necesario introducir de nuevo, poner encima de la mesa un debate que se introdujo en el debate de investidura de la Comisión Juncker, que fue la posibilidad de crear un marco europeo de salarios mínimos, precisamente para garantizar y acabar con el fenómeno de la pobreza laboral. Creemos también que hay problemas con los contratos parciales involuntarios, que están sustituyendo a una bolsa de trabajo de demandantes que quieren trabajar a jornada completa,
y que no encuentran un trabajo y que le estamos sacando de las estadísticas, pero sin satisfacer sus necesidades sociales. Y, por supuesto, también plantearnos el problema grave de la tributación, donde vemos que el trabajo, los rendimientos de trabajo siguen teniendo una tributación excesiva a costa de una tributación baja medioambientalmente dirigida al capital y, por lo tanto, creemos que es necesario también hacer un planteamiento de tributación. Por último, recordar que es importante introducir la dimensión social en la Unión Europea, que la hemos vuelto a dejar aparcada, que volvemos a hablar del EMU y tendremos un debate la semana que viene en el Parlamento Europeo, pero que en la revisión del EMU se nos vuelve a caer el pilar social tan demandado por este Parlamento. Con todo ello, vuelvo y con ello termino. Creo que es verdad que hay un cambio de tendencia que tenemos que consolidar y que necesitamos hacer que sea más ambiciosa para recuperar el crecimiento y para que éste sea justo para el conjunto de los ciudadanos. Gracias, presidente.